Bienvenidos a Criterio Psicológico, un canal sobre psicología y temas relacionados con sus diferentes enfoques. En esta ocasión, en el video de hoy, abordaremos el capítulo 4 del libro de Desarrollo Humano de Dayan Papalia, edición 12. Recuerda que el video se encuentra dividido con marcas de tiempo para que puedas localizar los temas de tu interés fácilmente. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos. Capítulo 4. Nacimiento y desarrollo físico en los primeros 3 años. Nacimiento y cultura. ¿Cómo ha cambiado el modo de nacer? En la mayoría de los países en desarrollo antes del siglo XX, la mujer que daba a luz estaba rodeada de otras mujeres, lo cual hacía de este un ritual social femenino. Era común encontrar una partera ofreciendo consejos, masajes, pociones, irrigaciones y talismanes en el proceso. Esta se encargaba de cortar el cordón umbilical del recién nacido, de limpiarlo y examinarlo. No obstante, la madre y su hijo corrían el riesgo de morir durante y después del nacimiento, o en algunos casos poco después del parto o incluso durante el primer año. Sin embargo, aunque la mortalidad natal ha disminuido en los últimos años, se pretende lograr que ésta baje considerablemente con sistemas adecuados de salud y atención médica para los nacimientos. De otro lado, se debe resaltar que, a través de los años, se empezó a dar mayor prioridad a los hospitales de maternidad, lo cual ha dado lugar a partos más seguros y a disminuir la mortalidad de mujeres y recién nacidos. La disponibilidad de antibióticos, transfusiones de sangre, anestesia segura, mayor higiene y medicamentos para inducir el trabajo de parto, entre otros elementos, han sido valiosos en la disminución de riesgos para los embarazos. A pesar de lo mencionado, un porcentaje pequeño de mujeres prefieren los partos en sus casas, pues buscan una experiencia íntima con la participación de toda su familia. Aún así, se cuenta con asistencia de enfermeras parteras que tienen conocimientos médicos y en caso de emergencia se solicita ayuda a un centro de salud cercano. De otro lado, en los hospitales se busca hacer de los partos un proceso más humano. Estos han adaptado sus condiciones de diversas formas, por ejemplo, que el padre esté presente en el parto, también que los familiares puedan ver a la madre luego del parto y aún más importante, que el recién nacido sea alimentado cada vez que tenga hambre y no por rutinas preestablecidas en el hospital. El proceso del nacimiento. El trabajo de parto es básicamente parte del proceso de nacimiento, el cual inicia casi 2 semanas antes del alumbramiento y se caracteriza por cambios uterinos, cervicales y hormonales principalmente, que de manera sucesiva van generando contracciones y estimulaciones al útero para que la matriz sea más flexible al momento del parto. En algunos casos se ha visto que las madres presentan contracciones falsas desde el segundo y tercer mes, pero principalmente en los últimos meses de embarazo. Sin embargo, estas no son como las contracciones del trabajo de parto, que se caracterizan por ser más fuertes, intensas, frecuentes y dolorosas. Etapas del parto. Estas son 3 y se presentan de la siguiente forma. Primera etapa. Es la más larga. Puede durar de 12 a 14 horas en madres primerizas. Las contracciones uterinas son constantes y fuertes, por lo que el cuello uterino se dilata como preparación para el parto. Segunda etapa. Dura entre 1 o 2 horas. Se incrementan las contracciones y se hacen más frecuentes. El inicio de la etapa se da cuando la cabeza del bebé empieza a pasar del útero a la cavidad vaginal y finaliza cuando el bebé sale completamente y se corta el cordón umbilical. Tercera etapa. Esta dura de 10 a 60 minutos y se caracteriza porque la madre expulsa la placenta y el resto del cordón umbilical. Monitoreo electrónico del feto. En este proceso se realiza el monitoreo de los latidos del recién nacido durante el trabajo de parto y el parto mismo, con el fin de conocer su estado y saber si necesita asistencia médica prioritaria. Asimismo, se puede obtener información valiosa sobre los partos de alto riesgo, si el bebé es prematuro, muy pequeño o viene en la posición correcta. Se debe tener en cuenta que este tipo de chequeos pueden generar falsos resultados, es decir, el bebé puede no estar en peligro real. No obstante, en muchos casos es de gran utilidad para que los médicos practiquen cesáreas cuando se determinan riesgos. Parto vaginal o cesárea. Cuando el trabajo de parto no avanza de forma correcta, es decir, de manera natural por la cavidad uterina y vaginal, se recomienda la cesárea para evitar problemas o complicaciones en el feto o en la madre. Aunque las cesáreas pueden resolver potenciales situaciones peligrosas, de otro lado aumenta también los riesgos de hemorragias en la madre, infecciones, daños en órganos pélvicos, dolores fuertes y problemas en embarazos futuros.
De igual forma, el bebé no recibe el beneficio que resulta del parto vaginal, el cual, entre diferentes aspectos, limpia los pulmones de exceso de líquido, moviliza nutrientes a las células y envía sangre al corazón y encéfalo. La mayoría de los médicos advierte de diversos riesgos para las madres que han pasado por cesárea y luego desean partos normales. Cuando una embarazada ha pasado por una cesárea en más del 90% de los casos, posiblemente deba realizarse una cesárea para partos posteriores, ya que es recomendable para su salud y la del bebé. Parto medicado o no medicado. En este apartado se hace distinción de dos conceptos, el parto natural y el parto preparado, los cuales corresponden a partos no medicados. Veamos. El parto natural se describe como un método con el cual se trata el dolor por medio de ejercicios de respiración y relajamiento durante todo el parto principalmente. En lo que respecta al parto preparado, este se describe como un procedimiento que incluye educación, ejercicios de respiración, apoyo social y emocional para introducir al cuerpo de la madre a respuestas fisiológicas controladas para mitigar el dolor y el miedo durante el parto. Ahora bien, estos métodos tienen algo en común, y es que buscan minimizar y eliminar el uso de fármacos que pueden poner en riesgo a los bebés, además de proporcionar la interacción del padre junto a la madre durante el proceso de parto. De otro lado se halla el parto medicado, al cual recurren muchas mujeres para aliviar el dolor. Puede ser usada anestesia local o anestesia epidural. De igual modo, se usan también algunos analgésicos para reducir la percepción del dolor. Sin embargo, los medicamentos señalados pueden hacer que vaya más lento el trabajo de parto, del mismo modo entrar a la placenta, a los conductos abastecedores de sangre y en los tejidos, lo cual puede representar un riesgo para el bebé. El recién nacido. El periodo neonatal abarca las 4 primeras semanas de vida. Es el periodo de transición del útero donde el feto pasa de ser sostenido enteramente por la madre a alcanzar una existencia independiente. A continuación veremos algunas de las características físicas de los neonatos. Talla y aspecto. El recién nacido o también llamado neonato puede medir en promedio entre 42 y 52 centímetros y pesar entre 3 a 4 kilogramos. No obstante, las niñas suelen ser un poco más pequeñas que los niños. Un dato para recordar es que los bebés suelen perder el 10% de su peso debido a la pérdida de líquidos, pero vuelven a subir aproximadamente al 5º día de nacimiento. Algunas de las características de los recién nacidos son cabeza grande, que por cierto es posible que la cabeza del bebé se vea deforme, esto como resultado del paso por la pelvis de la madre. De igual forma, la cabeza no se ha unido completamente y está cubierta en la parte superior por una membrana. Otras características son barbilla hundida, piel delgada y rosada, así como abundante vello. Adicionalmente, los bebés están cubiertos por vernix caseosa, siendo esta un tipo de grasa que protege contra infecciones, pero que desaparece al pasar de los días. Sistemas corporales. Se conoce que antes de nacer, las funciones como circulación, respiración, nutrición, eliminación de residuos y regulación de la temperatura se realizan por medio del organismo de la madre. Sin embargo, luego del nacimiento, pasadas las primeras 4 horas, el cuerpo del bebé activa los sistemas y aparatos internos por su cuenta. Aunque el bebé y la madre están separados en sistema circulatorio y cardíaco, algunos aspectos como la sangre del feto es limpiada por el cordón umbilical. Posterior al parto pueden presentarse traumas por hipoxia. Este consiste en un aporte de oxígeno reducido que puede causar daños cerebrales permanentes como retraso mental, problemas de conducta e incluso la muerte. En lo que corresponde a la alimentación, el bebé una vez nacido de manera instintiva succiona, lo cual facilita a la madre darle pecho. En dicho proceso, el bebé genera desechos oscuros, los cuales indican la activación del sistema digestivo. Ahora bien, en lo que respecta a la temperatura corporal, los bebés se mantienen estables a pesar de los cambios ambientales. Esto ocurre gracias a la capa de grasa que se desarrolla desde los 2 últimos meses previos al parto. Surge el término de ictericia neonatal, haciendo referencia a un color amarillo que aparece en la piel y en los ojos de los bebés 3 o 4 días después del nacimiento, y aparece debido a la inmadurez del hígado. Aunque no es de gran riesgo, si no se trata a tiempo puede causar daño cerebral. Evaluación médica y conductual. La condición de salud de los bebés es de suma importancia durante las primeras semanas, por lo cual se han establecido procedimientos que permiten hacer seguimiento y realizar una valoración médica adecuada. Algunos de estos son la escala de Apgar, la cual se toma en 2 tiempos, al minuto de nacimiento y a los 5 minutos. Esta se encarga de medir 5 parámetros, los cuales son color, apariencia, frecuencia cardíaca, pulso, irritabilidad, refleja de gestos, tono muscular, actividad y respiración.
Cada parámetro puede ser puntuado de 0,1 o 2 según los resultados de la valoración. Entonces, si las calificaciones van de 7 a 10, significa que el bebé está en buenas condiciones. Una calificación de 5 a 7 significa que el bebé necesita ayuda para estabilizar su respiración. Y por último, si su calificación es menor de 4, posiblemente el bebé requiera atención médica inmediata para salvarle la vida. La escala de Brazelton es una prueba neurológica y conductual que valora las respuestas del recién nacido con el medio ambiente. Aspectos que forman parte de la evaluación son la organización motriz, que significa llevarse la mano a la boca. De igual forma, reflejos y cambios de estado como irritabilidad y habilidad de calmarse. También atención y capacidades interactivas como estado de alerta y reacción a estímulos visuales y auditivos. Por último, inestabilidad del sistema nervioso central como temblores y cambios de color en la piel. Esta prueba se aplica a los bebés hasta los 2 meses. Exploración neonatal de condiciones médicas. Los procesos de análisis de sangre permiten detectar más de 20 patologías y trastornos en los recién nacidos. Algunos de estos son el trastorno enzimático, fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito y galactosemia. Un estudio en Nueva Inglaterra demostró que bebés identificados en exploraciones de condiciones médicas oportunas tuvieron menos probabilidades de sufrir discapacidad o necesitar hospitalización. Estados de alerta. Se debe decir que los estados de alerta son innatos e individuales en cada bebé. Esto quiere decir que los ciclos diarios de hambre, sueño, eliminación de desechos, vigilia y actividad pueden presentarse según las condiciones y constitución del bebé. En lo que tiene que ver con los periodos de sueño, los bebés en la mayoría duermen hasta 18 horas y se despiertan cada 3 o 4 horas para comer. Los principales estados de alerta en la infancia son sueño regular, sueño irregular, somnolencia, inactividad alerta y actividad diurna y llanto. Complicaciones del nacimiento. Las complicaciones en el parto pueden darse principalmente en niños, pues son más grandes que las niñas. En la mayoría de los casos, los alumbramientos son exitosos, con bebés sanos y saludables. Sin embargo, en otros casos no es así. Por tal motivo, veremos a continuación algunas posibles complicaciones en los nacimientos y cómo evitar o cómo tratar dichas dificultades. Bajo peso al nacer. Los bebés con bajo peso al nacer están por debajo de los 2.500 gramos al nacer. Estos pueden ser prematuros o pequeños para la edad gestacional. Ahora bien, en el caso de los bebés prematuros, estos nacen antes de las 37 semanas de gestación. Por su parte, los pequeños para la edad gestacional pesan menos que la mayoría de los bebés de la misma edad gestacional. A nivel global, se calcula que el 15% de los bebés nace con bajo peso. En algunos de estos casos, es por mala salud y nutrición de la madre. En países como Estados Unidos, en el siglo pasado se consideró que los bebés de peso bajo que nacieron en parte se debió a la postergación de la maternidad, nacimientos múltiples, uso de tratamientos de fertilidad, cesáreas y partos inducidos. Ahora bien, los bebés que nacen entre las 34 y 36 semanas pesan más y pueden ir mejor que los prematuros. Sin embargo, en comparación con los que nacen a término, para los bebés que nacen entre las semanas mencionadas, aumenta el riesgo de la muerte temprana, problemas respiratorios, hospitalización y lesiones cerebrales. ¿Quién tiene probabilidades de dar a luz un bebé de bajo peso? A continuación veremos 4 posibles aspectos para que una mujer tenga un bebé con bajo peso al nacer. Primero, factores sociodemográficos y socioeconómicos. Ser afroamericana, tener menos de 17 años o más de 40, estar en estado de pobreza, ser soltera, incluso baja escolaridad o analfabetismo y nacer en ciertas regiones. Segundo, factores médicos que afectan el embarazo, como no haber tenido nunca hijos o haberlos tenido anteriormente, tener más de 4 hijos, haber pasado por abortos espontáneos, ser de baja estatura, ser delgada, nacido con bajo peso, tener variantes genéticas asociadas a un riesgo mayor o tener anomalías genitales, urinarias e hipertensión crónica. Tercero, factores conductuales y ambientales prenatales. Algunos como la mala nutrición, cuidado prenatal inadecuado, tabaquismo, consumo de alcohol, drogas, estrés y compuestos tóxicos. Y cuarto, condiciones médicas asociadas con el embarazo. Por ejemplo, hemorragia vaginal, infecciones, tensión arterial alta o baja, anemia, depresión y escaso aumento de peso. Ahora bien,
El bajo peso al nacer puede aumentar la mortalidad de recién nacidos. Sin embargo, a las personas que más afecta esta situación es a las mujeres afroamericanas. Se ha identificado que dicho aspecto se incrementa por diversos factores de estas madres, entre algunos los cuales se encuentran hábitos de salud y posición socioeconómica, mayor estrés, mayor susceptibilidad al estrés, el estrés generado por el racismo que reciben y diferencias orgánicas de reacción al estrés, como la presión arterial y reacciones inmunes. Tratamiento inmediato y resultados. El principal temor sobre los bebés de bajo peso o que son muy pequeños es que mueran durante la infancia. Como se sabe, el sistema inmune de los bebés no está bien desarrollado, así que son más vulnerables para contraer infecciones, las cuales se asocian a lentitud del crecimiento y retrasos del desarrollo. De igual forma, al fallar el sistema nervioso, algunas funciones básicas pueden fallar. Por ejemplo, succionar, lo que puede llevar a que deban ser alimentados por vía intravenosa. Otro aspecto es la falta de grasa en el cuerpo del bebé, lo que puede ocasionar dificultades para mantenerse calientes, para llevar los procesos internos necesarios. Por tanto, es indispensable que, al nacer, si las calificaciones de la prueba APGAR son bajas en bebés prematuros, se deba proceder a la instancia de cuidados intensivos. Cuando el bebé es de bajo peso o prematuro, se lleva a incubadora para controlar su temperatura y su alimentación. Estos bebés reciben tratos especiales como masajes suaves para estimular el crecimiento, el aumento de peso y la actividad motriz, los niveles de alerta o sensoriales y la organización conductual. Surge el concepto de cuidado canguro, un método que se basa en el contacto directo de la piel del bebé con la de la madre. Este consiste en colocar al bebé boca abajo sobre el pecho de la madre alrededor de 1 hora. Este contacto ayuda al bebé a disminuir el estrés de su sistema nervioso central, además de contribuir a regular el sueño y la actividad. De otro lado, una patología frecuente en bebés prematuros es el síndrome de insuficiencia respiratoria y se describe como la falta de la sustancia esencial que cubre los pulmones llamada surfactante, la cual impide que los pulmones colapsen. Resultados de largo plazo. Algunos de los riesgos a futuro son riesgo de sufrir diabetes cuando son adultos, así como de padecer enfermedades cardiovasculares. Otros aspectos negativos son la mortalidad en la niñez, disminución de la reproducción en la adultez. Asimismo, entre más corto es el periodo de gestación, mayor será la probabilidad de sufrir parálisis cerebral, discapacidad intelectual o trastorno autista. Los bebés que nacen antes de las 33 semanas no desarrollan de forma adecuada un lípido cerebral llamado ácido docosahexaenoico conocido como DHA, el cual afecta en gran medida el desarrollo mental. Algunos estudios en bebés prematuras han demostrado que altas dosis de compuestos ácidos grasos suministrados por medio de leche materna de las madres han logrado que exhiban un mejor desarrollo mental a los 18 meses que bebés alimentadas con dietas en bajas cantidades de DHA. Por otra parte, estudios longitudinales en niños de bajo peso nacidos antes de las 26 semanas de gestación han comprobado que los bebés sobrevivientes son más pequeños que los bebés que nacen a término. Además, es probable que padezcan de problemas neurológicos sensoriales, cognitivos, educativos y conductuales. Asimismo, se ha observado que si menor es el peso de los bebés al nacer, probablemente su coeficiente intelectual sea más bajo y necesiten educación especial. También se ha registrado deficiencias cognitivas como afectación a la memoria y a la velocidad de procesamiento de los 5 a los 6 meses de edad, los cuales persisten en la niñez y en la edad adulta. Como último dato, un estudio realizado en Ontario, Canadá, demostró que la mayoría de los bebés de bajo peso al nacer que superan las expectativas tuvieron una vida funcional, fueron a la escuela, se prepararon y trabajaron. Incluso muchos accedieron a estudios universitarios. Por tanto, el peso al nacer no determina de manera forzada la vida del niño. Se debe tener en cuenta la influencia de los factores medioambientales. ¿Puede un entorno de apoyo compensar los efectos de las complicaciones del nacimiento? En 1955 se inició un estudio longitudinal a 698 niños nacidos en la isla de Kauai, en Hawái. En este trabajo, los investigadores vigilaban los embarazos de las madres seleccionadas. Debían entrevistarlas a ellas y a sus hijos cuando tuvieran 1, 2 y 10 años, de forma inicial. Como resultado, esta investigación encontró que el desarrollo físico y psicológico de los niños que sufrieron bajo peso al nacer se alteraba solo si las circunstancias ambientales eran malas, lo que generó problemas en el estado de salud y retraso en el desarrollo. En contraste, algunos niños que crecieron en ambientes estables tuvieron un desarrollo favorable.
No obstante, hubo resiliencia mayor en niños que, a pesar de los problemas de nacimiento y diversas situaciones de alto estrés, por ejemplo, pobreza crónica, discordia familiar, divorcio o enfermedades mentales de los padres, salían adelante casi ilesos. Otro aspecto notable fue que al menos 198 de los niños participantes mostraban problemas graves de aprendizaje o conducta a los 10 años. A los 30 años, un tercio de los niños de alto riesgo que participaron de la investigación habían llevado su vida adulta de manera adecuada para ser funcionales, seguros de sí mismos y sociables. Se debe resaltar que las mujeres se adaptaron a dichas situaciones mejor que los hombres. Por último, en este apartado surge el término factores de protección o factores protectores, los cuales reducen los efectos negativos del estrés temprano. Estos se ubican en 3 categorías que son: primero, atributos individuales, como energía, sociabilidad e inteligencia. Segundo, lazos afectivos, como apoyo de al menos un familiar. Tercero, recompensas en el entorno escolar, laboral o religioso, que contribuyen al sentido y control sobre la vida propia. Del mencionado estudio, se debe recalcar que es necesario poner en consideración el desarrollo según su contexto, pues como se evidenció, la combinación de influencias biológicas y ambientales pueden aumentar la resiliencia de los niños nacidos con complicaciones. Posmadurez. Se considera un bebé posmaduro cuando éste, después de 2 semanas de la fecha normal, no ha nacido aún. Sus características al nacer es que son más esbeltos y largos. Sin embargo, esto dificulta el proceso de parto para la madre. Algunos riesgos para los bebés posmaduros son el daño cerebral e incluso la muerte. Morinato. Este término hace referencia a la muerte del feto desde la 20ª semana de gestación. Esta situación llega a ser detectada a tiempo o se descubre desafortunadamente durante el parto. Para el año 2010, la cifra de muertes de fetos en esta condición fue de 3,2 millones en el mundo. Bajo esta óptica, la probabilidad de nacer muerto para estos fetos es mayor en niños que en niñas. En fetos afros no hispanos es mayor que en otros grupos raciales o étnicos, y en nacimientos múltiples mayormente que en nacimientos únicos. Ahora bien, aunque no hay total claridad sobre la causa de la muerte de los fetos, algunos aspectos que pueden aumentar el riesgo de morinato son el uso de reproducción asistida y desnutrición en el útero. Este tipo de sucesos se describe como pérdida ambigua, pues deja a los padres afligidos, por lo cual la mujer puede recriminarse por la incapacidad de tener un bebé, asimismo el esposo culparla por el mismo motivo, y si hay hermanos pueden expresar cambios conductuales y emocionales debido a la pérdida. Supervivencia y salud. Reducción de la mortalidad infantil. A pesar de los esfuerzos por disminuir la mortalidad infantil, más de 6 millones mueren por año. De esta forma, los registros revelan que las muertes se dan principalmente durante el primer mes o en la primera semana, asimismo en las primeras 24 horas. Las causas de muerte, según la UNICEF, son las siguientes: infecciones graves como sepsis o neumonía, tétano y diarrea, partos prematuros y asfixia al nacer. Aunque se expone que dichas muertes son prevenibles, son el resultado de la combinación de pobreza, mala salud, desnutrición en las madres, infecciones y atención médica inadecuada o inexistente. Asimismo, las madres que fallecen después del parto llegarían a salvarse si recibieran atención postnatal médica adecuada. Países como Estados Unidos han logrado disminuir el índice de mortalidad infantil, pues pasaron de tener 100 muertes de 1000 nacimientos a principios del siglo XX a 6,7 por cada 1000 nacimientos entre los años 2000 y 2006. Según los registros norteamericanos, la principal causa de muerte infantil son los defectos de nacimiento, seguido de trastornos como nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, muerte infantil súbita, complicaciones maternas y complicaciones en la placenta, cordón umbilical y membranas. A continuación abordaremos 3 aspectos, los cuales forman parte de este apartado y son: disparidades raciales y étnicas en la mortalidad infantil, síndrome de muerte infantil súbita y muerte por lesiones. Disparidades raciales y étnicas en la mortalidad infantil. Como se había mencionado previamente, en Norteamérica han disminuido los índices de mortalidad infantil. Sin embargo, se ha observado que esto puede variar según el grupo étnico. Por ejemplo, si son bebés afroamericanos, tienen mayores posibilidades de morir. Luego, los bebés blancos e hispanos. Por tanto, se considera que las disparidades raciales o étnicas dificultan o facilitan el acceso y la calidad de la atención médica. De acuerdo con lo anterior, los esfuerzos para frenar las muertes infantiles deben ir dirigidos a los factores intervinientes en cada grupo étnico. Síndrome de muerte infantil súbita (SMIS).
Es denominado también muerte de cuna y se refiere a la muerte súbita del bebé menor de 1 año de edad, la cual no puede explicarse. Se presenta con mayor regularidad de los 2 a los 3 meses. Este síndrome es una combinación de factores que pueden señalarse como negativos para la vida del bebé, por ejemplo, alteraciones biológicas así como exposición prenatal a humo. De igual forma, se conoce que alrededor de 6 mutaciones genéticas tienen efectos sobre el corazón y se han asociado al síndrome de muerte infantil. De otro lado, se ha descubierto que perturbaciones en el tallo cerebral, el cual regula la respiración, ritmo cardíaco, temperatura y estado de alerta, pueden asociarse de manera negativa en los bebés de riesgo de síndrome de muerte infantil, cuando duermen boca abajo y de lado, por lo que los médicos han recomendado que los bebés no deben dormir sobre superficies blandas, almohadas, colchas o pieles, pero principalmente evitar que duerman boca abajo, pues aumenta el riesgo de ahogo por asfixia o de inhalar su propio dióxido de carbono. Por tanto, es adecuado que los bebés duerman de espalda y en camas adaptadas especialmente para ellos. Muerte por lesiones. Estas representan la sexta causa de muerte en bebés en los Estados Unidos y la tercera causa de muerte después del síndrome de muerte súbita infantil y defectos de nacimiento. Las muertes por lesiones durante el primer año son más frecuentes por asfixia. De 1 a 4 años son las muertes en accidentes automovilísticos seguido de casos de ahogamiento y quemaduras. Se resalta que la probabilidad de morir a causa de lesiones es mayor en niños de todas las edades que en niñas. Inmunización para mejorar la salud. A nivel mundial, más del 78% de los niños son vacunados de manera continua durante el primer año. Aunque se han desarrollado vacunas para enfermedades como sarampión, tosferina y polio, con las cuales se ha disminuido dichas patologías, se considera que los niños no están bien protegidos. Veamos los siguientes datos. En 2002 hubo 2,5 millones de muertes de niños menores de 5 años en África y suroeste asiático, que pudieron prevenirse de haber recibido las vacunas. De otro lado, Estados Unidos en 2007 completó una iniciativa de vacunación nacional. Llegó al 77,4% de los niños de todos los grupos étnicos y raciales, de 19 a 35 meses de edad. No obstante, una situación que se presenta en ocasiones es que los padres no quieren vacunar a sus hijos, pues creen que las vacunas pueden causar patologías y trastornos como autismo y otros del desarrollo. Asimismo, consideran que pueden debilitar el sistema inmune de sus hijos. Contrario a este pensamiento, las vacunas ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de los niños. Comienzos del desarrollo físico. Principios del desarrollo. Dos conceptos que encontramos son el principio cefalocaudal y el principio próximo-distal. En lo que respecta al principio cefalocaudal, establece que el crecimiento o desarrollo ocurre desde la cabeza a las extremidades. Asimismo, el desarrollo sensorial y motriz proceden de la misma forma, es decir, los bebés aprenden a manejar primero las partes superiores del cuerpo que las inferiores. Pueden ver objetos antes de manejar su tronco o manos y controlan sus manos antes de gatear. De otro lado, el principio próximo-distal señala que el crecimiento va de adentro hacia afuera. En otras palabras, se desarrolla el eje corporal antes que las extremidades, es decir, primero se desarrolla la cabeza, el tronco antes que los brazos, las piernas y los dedos. Patrones de crecimiento. Los niños crecen rápidamente durante los 3 primeros años, pero principalmente en los primeros meses. En lo que tiene que ver con el peso, a los 5 meses el niño habrá aumentado a 7,2 kilogramos aproximadamente. Para el primer año habrá aumentado casi a 11,3 kilogramos su peso. No obstante, este tipo de crecimiento se estabiliza durante el segundo y tercer año. Respecto a su estatura, este pasa de 76,2 centímetros en el primer año a 91,4 centímetros en el segundo y a 99 centímetros el tercer año. Por su parte, las niñas siguen el mismo patrón de crecimiento, pero ligeramente más pequeño en la mayoría de las edades que los niños. En lo que respecta a los genes, estos ejercen gran impacto en el desarrollo de los niños, sobre si serán altos, bajos, delgados, gruesos e intermedios. Por ejemplo, los niños en Estados Unidos de padres japoneses y norteamericanos son más altos y pesan más que niños que nacen en Japón, y se considera que esto ocurre por la diferencia de dietas en cada país. Sobre el crecimiento de dientes, estos comienzan a salir sobre los 3 o 4 meses, pero en algunos casos no es así y estos aparecen hasta los 5 o 9 meses o más. Cuando llegan al primer año de vida es probable que tengan de 6 a 8 dientes. Para los 2 años y medio, el promedio tendrán unos 20 dientes. Nutrición.
Dentro de este aspecto veremos la importancia de darle pecho al bebé o biberón y otras preocupaciones nutricionales para los bebés. Pecho o biberón. Se considera que alimentar a un bebé desde el pecho de su madre es un acto emocional y físico al mismo tiempo. De alguna manera, el cálido contacto estimula un vínculo entre la madre y su hijo. No obstante, se considera que alimentar al bebé con biberón tiene el mismo efecto. Sin embargo, la mejor opción es que la madre amamante al bebé. Recomendaciones de expertos indican que los bebés deben ser alimentados exclusivamente con leche materna durante los 6 primeros meses. Algunos de los beneficios de amamantar sobre el biberón son que los bebés tienen menos posibilidades de sufrir muerte súbita, padecer enfermedades o inflamación intestinal, así como diarreas, infecciones respiratorias, otitis media, infecciones por estafilococos, bacterias o infecciones urinarias, entre otras. Para las madres también hay beneficios por alimentar con pecho a sus hijos. Algunas son recuperación más rápida del parto, mayores probabilidades de recuperar el peso antes del embarazo y menores riesgos de padecer anemia. Otras preocupaciones nutricionales. Los pediatras recomiendan introducir después del 6º mes en la dieta de los bebés alimentos ricos en hierro como cereales y jugos de fruta caseros. Se ha recopilado información donde los padres no siguen estas recomendaciones y dan a sus hijos antes de las fechas establecidas jugos de frutas fabricados y alimentos sólidos antes de los 4 meses, incluso leche de vaca antes del primer año. De otro lado, la desnutrición está relacionada con más de la mitad de las muertes infantiles a nivel mundial. Del mismo modo, los niños que sobreviven a problemas de desnutrición a los 5 años presentan mayor riesgo de sufrir diversas enfermedades como trastornos del desarrollo y mala salud, que persisten durante toda la vida en muchos casos. En contraste, el sobrepeso es una preocupación creciente en los niños. En países como Estados Unidos, el sobrepeso infantil en las últimas décadas ha ido en aumento. Y se ha revelado que desde los 6 meses o incluso los 4 meses de edad ya hay sobrepeso o existen riesgos futuros de padecerlo. Un estudio reveló que los niños de 3 meses a 6 años de madres obesas y madres no obesas no tuvieron grandes diferencias de peso y complexión hasta los 2 años. Sin embargo, a los 4 años, los niños de madres obesas engordaron más que los otros niños y a los 6 años tenían más grasa corporal. Por tanto, se recomienda tomar medidas preventivas a tiempo para que los niños tengan mejor salud y desarrollo en sus vidas. El encéfalo y conductas reflejas. Las funciones del sistema nervioso central enlazadas con el encéfalo y la médula espinal se encargan de controlar que el bebé dirija su boca hacia el pezón de los pechos de su madre y que regule la succión de líquidos que toma. Visto de esta forma, esta red nerviosa se extiende por todo el cuerpo llevando mensajes desde los sentidos al encéfalo y generando respuestas motrices que van nuevamente hacia las extremidades. Para entender mejor todo el funcionamiento del encéfalo y su desempeño, veremos brevemente algunos datos relevantes. La conformación del encéfalo. El crecimiento del encéfalo es un proceso fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Veamos de manera rápida algunas etapas del encéfalo hasta los 9 meses de crecimiento del bebé. Como se puede observar en la imagen, hay un crecimiento al primer mes, al mes y medio, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 9 meses respectivamente. De otro lado, el crecimiento del encéfalo ocurre por eventos a los cuales se les conoce como rachas de crecimiento encefálico. Eso quiere decir que algunas partes crecen más rápido en diversos momentos de la vida. Principales partes del encéfalo. El encéfalo está conformado por 3 partes principales, que son el tallo cerebral, el cerebelo y el cerebro. La parte más grande del encéfalo es el cerebro, el cual se divide en 2 mitades o hemisferios, izquierdo y derecho. Cada uno de estos se especializa en funciones. Por ejemplo, se conoce que el hemisferio izquierdo se ocupa del lenguaje y el razonamiento lógico, principalmente, mientras que el hemisferio derecho se encarga de funciones visuales y espaciales. Para que estos hemisferios tengan comunicación, están unidos a través del cuerpo calloso, donde se intercambia la información y se logran coordinar las órdenes. Ahora bien, cada hemisferio tiene 4 lóbulos y son occipital, parietal, temporal y frontal. Cada uno de ellos integra diversas funciones y se desarrollan a diferentes ritmos. Células cerebrales. Las células que componen el cerebro son las neuronas y las células gliales. La función de las neuronas es enviar y recibir información principalmente. Por su parte, las células gliales nutren y protegen a las neuronas. Un dato interesante es que al nacer se cuenta con 100.000 millones de neuronas, pero estas no se encuentran desarrolladas por completo.
Otro dato es que las neuronas, cuando ya están en el sitio que les corresponde dentro del cerebro, en ellas aparecen los axones y las dendritas. Por medio de estas delgadas fibras se transmiten los mensajes o impulsos eléctricos de unas neuronas a otras, algo que se conoce como sinapsis. A medida que avanza el tiempo, una neurona puede llegar a tener 5.000 a 100.000 conexiones sinápticas de ida y de vuelta a los receptores sensoriales del cuerpo, músculos y otras neuronas del sistema nervioso central. Como había mencionado anteriormente, las neuronas viajan a sus lugares asignados en los primeros meses de vida. Ocurren dos fenómenos que forman parte de dicho proceso. El primero es la integración, y se describe como el proceso mediante el cual las neuronas coordinan las actividades de grupos de músculos. El segundo es la diferenciación, y se describe como el proceso mediante el cual cada neurona adquiere estructuras y funciones especializadas. Mielinización. Se define como el recubrimiento de las vías nerviosas con una sustancia compuesta por proteínas y grasa, la cual está alrededor de las vías sensoriales y motrices, así como la médula espinal y la corteza cerebral. Su aparición y su desaparición pueden desencadenar desórdenes en los reflejos y en las señales neuronales. Un dato interesante sobre la mielinización del hipocampo es que ésta cumple funciones trascendentales para la memoria y su acción se desarrolla hasta los 70 años. Primeros reflejos. Se define la conducta refleja como esa respuesta involuntaria, automática e innata ante diversos estímulos. Por ejemplo, cuando hay una luz muy brillante o cuando por accidente se mira el sol y los párpados actúan de manera involuntaria. Conformación del encéfalo. La participación de la experiencia. El desarrollo del encéfalo inicialmente está definido por la genética, pero se sabe que las experiencias positivas, tanto como negativas, tienen influencia y modifican su estructura, a lo cual se le conoce como plasticidad, y es básicamente la capacidad del encéfalo para modificarse o moldearse por medio de la experiencia. Se considera que las primeras experiencias pueden tener efectos permanentes sobre la capacidad del sistema nervioso central para aprender y guardar información. Se ha determinado que el encéfalo es vulnerable y diversos factores pueden tener influencia en su desarrollo. Por ejemplo, exposición a fármacos peligrosos, toxinas ambientales, estrés maternal antes de nacer, desnutrición y maltrato, los cuales dejan huellas o secuelas que pueden afectar el desarrollo neurológico o la estructura del encéfalo. Otro factor negativo se halla en la nula estimulación de las conexiones neuronales, que con el tiempo terminan por inhibir el desarrollo y causar muerte celular en la zona específica afectada. Por otro lado, las experiencias enriquecedoras logran estimular ampliamente el encéfalo de forma que pueden equilibrar los procesos neurológicos perdidos en el pasado. Se debe mencionar que la plasticidad dura toda la vida, pues las neuronas cambian su forma e incluso su tamaño en respuesta al medio ambiente, pero se debe resaltar que la estimulación medioambiental debe iniciar desde una edad temprana, ya que los efectos de la privación extrema pueden llegar a ser insuperables e incorregibles con el tiempo. Primeras capacidades sensoriales. Están relacionadas directamente con los sentidos y veremos de cada una pequeña descripción. Tacto y dolor. El primer sentido que se desarrolla en el bebé es el tacto y el sistema sensorial. Años atrás se tenía la creencia errónea que los bebés no sentían dolor. Sin embargo, la información recabada sobre el tema en bebés ha demostrado que sienten dolor desde el tercer trimestre del embarazo y principalmente se hacen más sensibles en los primeros días de haber nacido. Por tanto, se recomienda que para cualquier procedimiento se debe aplicar anestesia cuando se considere necesario, pues de no ser así pueden causar daños en el organismo del recién nacido. Olfato y gusto. Estos sentidos empiezan a desarrollarse desde el útero. Al parecer, desde el vientre de la madre se adquiere un tipo de preferencia por los olores agradables. Un ejemplo es que para el bebé la leche materna tiene un olor atrayente, por lo cual se dice que es un mecanismo evolutivo para la alimentación. Del mismo modo, se ha observado que los bebés tienen mayor preferencia por los sabores dulces y no por amargos, agrios o salados, básicamente porque la leche materna tiene un contenido dulce. Audición. Este sentido ya es funcional desde antes del nacimiento. Se ha visto que los fetos responden a sonidos y de alguna manera logran identificarlos. Curiosamente, al tercer día de haber nacido, los bebés logran distinguir sonidos nuevos de otros sonidos que habían percibido anteriormente. El oído forma parte de la adquisición del lenguaje. Por tanto, si hay fallas auditivas, el proceso del lenguaje puede verse afectado. Vista. Es el sentido menos desarrollado al nacimiento. Probablemente esto ocurra porque se considera que están más ligados con la supervivencia los otros sentidos.
En la medida que los niveles de alerta y actividad se van presentando en los niños, se va mejorando la percepción visual y la información que recibe por medio de la vista. De este modo, la habilidad de seguir un objeto móvil se agudiza con rapidez durante los primeros meses. Sin embargo, la visión binocular para enfocar y percibir distancias, así como profundidades, solo se desarrolla hasta los 4 o 5 meses. No obstante, es necesario realizar exámenes preventivos tempranos para detectar problemas de la vista. Desarrollo motriz. Los bebés no necesitan que se les enseñen habilidades motrices, pues las van descubriendo y desarrollando de manera exponencial. Lo que sí necesitan es espacio suficiente para que los músculos, huesos y sistema nervioso central alcancen las habilidades necesarias dentro del medio ambiente. Basados en esto, veamos qué factores giran en torno al desarrollo motriz, qué puede estar en contra y qué teorías nos permiten tener un concepto más apropiado. Hitos del desarrollo motriz. Se puede decir que el desarrollo motriz sigue una serie de hitos, es decir, logros que se van alcanzando de manera sistemática. Así, en la medida que el bebé va dominando una habilidad, este avance le permite abordar la siguiente habilidad. En primer lugar, se aprenden habilidades simples que posteriormente se combinan. A esto se le conoce como sistemas de acción, y no es más que la unión de habilidades más complejas que permiten una gama amplia y exacta de movimientos y mejor control sobre el ambiente. Un ejemplo de esto es cuando el bebé trata de tomar objetos con toda la mano, cerrando los dedos sobre la palma. Luego domina el movimiento de presión de pinza, el cual consiste en tomar los objetos más pequeños con el pulgar y el índice cerrados. De igual forma ocurre este proceso cuando el bebé intenta caminar, pues debe primero ganar control y fuerza en brazos, piernas y pies por separado, antes de integrar todo para poder dar sus primeros pasos. Ahora bien, para medir el progreso de los bebés desde la edad de 1 mes a 6 años, se usa la prueba de exploración del desarrollo de Denver. Esta mide las habilidades motrices gruesas, como rodar o atrapar una pelota, es decir, el uso de habilidades físicas de músculos grandes. Asimismo, se miden las habilidades motrices finas, como tomar una sonaja y hacer una copia de un dibujo, por ejemplo, un círculo. Por tanto, se observa el uso de músculos pequeños y la coordinación de mano-ojo. Es relevante mencionar que el concepto de normalidad abarca un espectro amplio. Por tanto, la mitad de los bebés alcanzan las habilidades antes de las edades indicadas y la otra mitad después. No obstante, esta prueba se aplicó inicialmente en niños occidentales, por lo que no se podría valorar niños de otras culturas bajo estos parámetros. Control de la cabeza. Después del nacimiento, la mayoría de los niños pueden mover su cabeza de un lado a otro, así estén acostados de espalda. En caso de estar acostados boca abajo, levantan la cabeza lo suficiente para girarla. A los 2 o 3 meses levantan la cabeza alto, de forma que pierden el equilibrio, haciendo que se vayan de espalda. Posteriormente, a los 4 meses pueden sostener la cabeza erguida mientras son cargados en brazos. Control de manos. Normalmente los bebés nacen con un reflejo de presión en sus manos. Esto quiere decir que cuando se les coloca en la palma de la mano algo, este aprieta con fuerza. Sobre los 3 meses los bebés toman objetos del tamaño moderado, pero tienen problemas para agarrar objetos de menor tamaño. Exponencialmente van sujetando con mayor fuerza, lo que les permite pasar de una mano a otra los objetos. En el rango de los 7 a los 11 meses se alcanza una gran coordinación que les permite levantar cualquier objeto pequeño, incluso del tamaño de un dado, todo con la ayuda de la pinza pulgar-índice. Locomoción. Pasados los 3 meses, el bebé ya empieza a rodar, primero hacia el frente y hacia atrás, luego de manera inversa. A los 6 meses pueden sentarse y a los 8 meses mantener esta posición. De los 6 meses a 10 meses, los bebés comienzan a girar por sus propios medios, a arrastrarse o a gatear. Algunos aspectos que resultan beneficiosos o de ayuda para el desarrollo del bebé se deben a la acción de gatear. Veamos, los niños que gatean adquieren mayor sensibilidad sobre la ubicación, tamaño, movimiento y aspecto que tienen los objetos. Asimismo, les ayuda a percibir mejor las distancias y la profundidad en los espacios. De otro lado, antes de pararse por su cuenta, los bebés practican sosteniéndose sobre objetos más altos. Se ha observado que aproximadamente hacia los 11 meses, la mayoría puede dar sus primeros pasos sin ayuda. Cada uno de los progresos mencionados en conjunto tiene como logro final el caminar. Desarrollo motriz y percepción. Por medio de la percepción sensorial, los niños aprenden sobre ellos mismos y sobre el medio ambiente que los rodea, lo cual les permite entender mejor cómo moverse o desplazarse. Dos aspectos que ayudan al entendimiento perceptivo son la experiencia motriz y la conciencia sobre los cambios del cuerpo.
Ahora bien, los bebés se estiran y toman objetos hacia los 4 o 5 meses. Esto se debe en gran parte a la actividad motriz y sensorial, pero requiere de un recurso muy importante que es la guía visual, la cual es el uso de los ojos para guiar el movimiento con las manos. Esto fue afirmado por Piaget y otros investigadores tras diversas observaciones a procesos de desarrollo en bebés. De otro lado, la percepción de profundidad indica que es la capacidad de percibir los objetos y superficies tridimensionales, por lo que para lograr dicha habilidad se requiere de una combinación entre la coordinación binocular y motriz. Asimismo, de 5 a 7 meses, cuando los bebés ya pueden estirarse para alcanzar objetos, adquieren lo que se conoce como percepción háptica, siendo esta la capacidad de obtener información sobre las propiedades de los objetos, como tamaño, peso y textura. Teoría ecológica de la percepción de Eleanor y James Gibson. El concepto de acantilado visual hace referencia a un aparato diseñado por Richard Wolk y Eleanor Gibson en 1961, con el cual se daba una ilusión de profundidad a bebés de 6 meses para valorar la percepción que tenían de la profundidad. Ahora bien, de estos estudios surge la teoría ecológica de la percepción. Esta describe que las capacidades motrices y perceptivas son interdependientes, pero pertenecen a un mismo sistema funcional que orienta el comportamiento en distintos contextos. Esto puede observarse cuando los bebés, contrario a usar algún tipo de solución basada en una experiencia anterior, aprenden a evaluar con sus habilidades y el espacio circundante, cómo adaptar sus movimientos y generar nuevas estrategias cuando lo necesiten. Algunos de los resultados del precipicio visual tienen que ver con el gateo y las ventajas que tiene esta acción. Por ejemplo, los bebés que han gateado por más tiempo, a diferencia de los que no, tienden a evitar el precipicio. De otro lado, esta teoría indica que la locomoción no se desarrolla en etapas relacionadas entre sí. De hecho, cada situación o problema tiende a generar información y lleva su propia curva de aprendizaje. Un ejemplo de esto es cuando los bebés aprenden hasta dónde pueden estirar su mano para alcanzar un juguete mientras están sentados, lo cual deben aprender nuevamente si están gateando. ¿Cómo ocurre el desarrollo motriz? Teoría de los sistemas dinámicos de Thelen. Años atrás se pensaba que el desarrollo motriz se basaba en una programación genética como si se tratase de un proceso previsible dirigido por el encéfalo, pero al pasar del tiempo se ha logrado observar que el desarrollo motriz es un proceso continuo de interacción del bebé con el medio ambiente. Esther Thelen se refirió al concepto de reflejo de marcha como los pasos que hacen los bebés cuando son sostenidos de forma erguida sobre una superficie, la cual toca con sus pies. De forma extraña, estos movimientos desaparecen al 4.º mes y reaparecen sobre el año cuando los bebés se preparan a caminar. Las patadas que dan estando acostados les ayudan a fortalecer los músculos, pero no son tan fuertes como para sostenerlos de pie. No obstante, si un bebé ha dejado de dar pasos, la estimulación con agua tibia puede ayudarle a dar pasos nuevamente. Esto sugiere que las condiciones físicas y medioambientales promueven o inhiben este desarrollo. De este modo, se puede decir que el desarrollo no se rige bajo una sola causa. Según Thelen, es la combinación de un sistema dinámico entre el bebé y el medio ambiente, sumado con diversos factores como la motivación, la fuerza muscular, características físicas del bebé, nivel de energía, velocidad, entre otras. Influencias culturales en el desarrollo motriz. Se ha visto que el desarrollo motriz sigue una secuencia casi generalizada en los bebés. Sin embargo, en algunas culturas, los niños pueden caminar más rápido que otros. Por ejemplo, investigadores han descrito que niños africanos caminan a los 10 meses a diferencia de los estadounidenses que lo hacen sobre los 12 meses y sobre los franceses que caminan a los 15 meses. Se ha visto que algunas culturas alientan de forma precoz el desarrollo de habilidades motrices. Es decir, los adultos ejercen rutinas de manejo para que sus bebés desarrollen movimientos en los pies o para ejercitar los músculos que les permitan mayor destreza. De otro lado, en otras culturas se desalienta el desarrollo motriz precoz. Un ejemplo de esto se observa en los niños Achés en Paraguay, pues sus madres están muy atentas a no dejarlos solos, que se alejen gateando, pues se enfrentan a muchos peligros, por lo que estos niños aprenden a caminar a los 18 o 20 meses. Sin embargo, un raro contraste en estos niños es que a la edad de 8 o 10 años trepan árboles y cortan ramas, de forma que fortalecen sus habilidades motrices con otras acciones. Lo anterior demuestra que el desarrollo normal de motricidad en los niños no necesita seguir un mismo ritmo para alcanzar su finalidad. Bueno, y con este último apartado hemos finalizado el video. Recuerda que puedes apoyarnos con tu like, suscribirte y compartir. Hasta la próxima.